estoy muy contento de que puedas participar y compartirnos tu experiencia. Así que, bueno, les presento a Ezequiel, es arqueólogo, también está ahí nomás a segundos ahí nomás de doctorarse, así que bueno, le enviamos también nuestras mejores energías para que eso se resuelva pronto. Y también es un colega mío, así como es Ricardo, también uno de esos amigos, hermanos, colegas profesionales y tantas cosas que me regaló la vida. Así que encantadísimo de tenerlo acá. Y bueno, no digo mucho más, ¿no? También está en Argentina, está en Córdoba. No, ahora que pienso, nunca trabajamos juntos. O sea, sí, escribimos juntos, pero nunca hicimos trabajo de campo juntos. ¿No? Qué loco eso, acabo de caer en la cuenta. Nunca Pero hicimos, bueno, nos la debemos, no la debemos. pero nos hemos ido de viaje juntos, que es como hacer trabajo de campo también, así que... Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho que muchas veces cuando me voy de viaje, mis amigos me preguntan, che, ¿pero te fuiste por trabajo o te fuiste a boludear, no? Y me parece algo hermoso, porque quiere decir que cuando hago mi trabajo, también lo disfruto, ¿no? Entonces, el de afuera no se puede dar cuenta si yo estoy trabajando o simplemente relajando, ¿no? Eso es muy lindo. Entonces, sí, hemos viajado juntos y nos hemos interesado por la arqueología local y la hemos discutido. Así que se puede decir que ya hemos hecho trabajo de campo. Más importante aún para mí, en este ámbito descontracturado, se puede decir, hemos jugado junto al fútbol en el equipo de la facultad, que me parece mucho más importante que haber escrito un artículo académico o habernos ido de viaje. Sí, así nos conocimos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, gracias por invitarme, encantadísimo de estar acá. Veo que hay mucha gente, recién le decía a Santi ahí por WhatsApp que hay muchos y muchas personas ahí mirando, está buenísimo. Entiendo por lo que me contó que no todos y todas son de Argentina, que hay gente de otros lugares también. Estoy diciendo bien, ¿no? Hay gente de otros lados. Yo voy a hacer un comentario, el cual no le pedí permiso a Santi para hacerlo, pero lo voy a hacer igual porque, bueno, porque después si me tiene que putear, me putea por privado. Para mí es muy importante decir, y esto yo lo digo cada vez que empiezo las clases, yo estoy dando un seminario de grado en la Facultad de Filosofía y Letras y lo hablo mucho con mis alumnos de antropología. Si estamos acá, por lo menos yo, y creo que Santi también, supongo que Ricardo también, es gracias a la universidad pública, así que siempre recordar que estamos donde estamos, por lo menos yo, por la Universidad Pública de Argentina, y que siempre es un orgullo. Y bueno, y que de hecho ustedes están haciendo un curso de extensión de la universidad pública también, entonces me parece que es importante en este contexto político mundial y argentino decir esto. Hecha la salvedad y el comentario político, que bueno, yo no, como no conozco los colores políticos, puede ser apático para algunos, pero yo siempre lo digo, fiel a mis principios. Vamos un poco con los que les voy a contar hoy. Preparé un power para que más o menos sigamos algún hilo conductor. Si alguien quiere preguntarme algo, me puede frenar en el medio de lo que estoy diciendo, ¿sí? Hablen arriba mío y me preguntan, no es necesario que lo escriban, me hablan encima y me preguntan y les voy contestando. No tengo drama en que esperen a que termine y todas esas cosas porque me parece que está bueno esta cosa de ida y vuelta, de charlar en el momento, porque después capaz esperaste, olvidaste, o viste una foto que puse y te recordó algo, y capaz esperar hace que todo sea más chicle, que uno se olvide, etc. Va a ser muy descontracturada la charla, como me imagino que viene siendo todo este curso, pero no así alejada de lo académico también, ¿no? A veces lo académico puede ser muy aburrido. Con Santi nos hemos preocupado mucho porque lo académico no sea tan aburrido y también porque pueda llegar a todas las manos, a todos los oídos y cabezas de las personas que están interesadas. Muchas veces la antropología y la arqueología
no se ha preocupado por hacer difusión, divulgación, y se ha quedado ahí en su torre de Babel dentro de la universidad, dentro de la facultad. Y bueno, creo que nosotros un poco abogamos por una ciencia social que salga, que rompa esos límites, que sea un poco anarquista en términos de ser rupturista con lo que se espera de un profesional de la arqueología, que por más que nos divertimos mucho cuando vamos de trabajo de campo y la pasamos muy bien y nos ensuciamos, solemos tener un rictus de seriedad que, bueno, a mí no me gusta reproducir claramente, a Santiago tampoco, y que me parece que hace que la ciencia sea más accesible para todos y para todas. Así que, bueno, eso es importante. Yo les voy a contar un poco hoy de mi trabajo en Salta, en Cachi. Ahora les voy a mostrar. Y les cuento también que yo investigo en la provincia de La Rioja. No sé si conocen la provincia de La Rioja, queda arriba de la provincia de Córdoba, al norte, casi en el centro de la provincia de Argentina, un poquito arriba de Córdoba, que es la provincia central. Hago esta aclaración para los que no son de acá del país. Es un lugar que es bastante árido y que tiene unos tintes bastante similares a los del noroeste. De hecho, La Rioja corresponde fitogeográficamente en esta división que ha armado el ser humano de los lugares, corresponde al noroeste argentino. Y tiene muchas cosas en común. Trabajo en un sitio arqueológico muy lindo, que tiene algunas cosas similares a las que voy a contar en el Power que preparé, y que bueno, que yo siempre digo que si pueden tomarse unos días para ir de vacaciones a La Rioja, visitar los llanos riojanos, que es donde yo estoy haciendo mi investigación doctoral, háganlo porque no se van a arrepentir y porque van a encontrar lo genuino de la gente de ahí y de lugares arqueológicos que son espectaculares. No tienen montañas muy altas en donde trabajo yo porque estoy un poquito lejos de Chilecito, en donde están las montañas un poco más altas, pero sí hay sierras que están lindas también para caminarlas, para hacer un trekking, y que tienen cuevas con pinturas, etc. Así que, bueno, eso. Yo siempre tiro el chivo ahí de La Rioja porque es un grandísimo lugar y porque está un poco dejado de lado en el turismo. Y la verdad que vale muchísimo la pena, porque ayuda a la economía regional y porque uno conoce realmente cómo vivían, aún en la actualidad, la gente del pasado, porque se conservan muchísimas tradiciones orales, costumbres, etc. Así que bueno, voy a compartir la pantalla, así empezamos. A ver, acá estamos. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí. Voy a ver si lo puedo poner en pantalla completa. Bien, ¿se ve bien ahí? ¿Santi, se ve? Se ve el Power, lo que no se ve es la pantalla completa. O sea, estás compartiendo la pantalla del PowerPoint, no la presentación, no sé si me explico. Sí. A ver. Vamos de nuevo. O sea, deja de compartir. Y vuelvo a compartir. Abrí la presentación y compartí solo la presentación. Bien. Ahí vamos, ¿eh? A ver ahora. No, sigue pasando lo mismo, a ver. Bueno. Ezequiel, Sí. una opción puede ser cuando vos pones el botón de compartir pantalla, viste que te da 3 opciones, que es compartir una pestaña, Sí. Hay una opción que es compartir toda la pantalla. Sí, no me la toma. Tengo el mismo problema cuando doy clases. No sé si es algo entonces... No sé si es algo de mi compu o... Bien. Pero me pasa siempre lo mismo.
Porque por lo general cuando compartís solamente una sola APA o uno de los programas, a veces no te muestra la pantalla completa del Power y a veces no pasan las diapositivas. Chequemos eso, Santi, y de última ahí se ve bien igual. A ver ahí. A ver ahora. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, Santi sabe que yo no soy muy ducho con el tema tecnológico. Esto que hice ya para mí es ser técnico informático directamente. Bueno, le puse un titulito a esta presentación y se llama Viaje a las alturas del pasado, arqueología del Hanan Pacha en los nevados de Cachi. ¿A dónde vamos a viajar? Para mí siempre una clase, un curso, una campaña arqueológica, expedición, como quieran llamarle, es un viaje. Y es un viaje en el sentido material y geográfico del término, pero también es un viaje en el sentido simbólico. O sea, uno viaja no solamente con el cuerpo, sino también con la cabeza. Así que yo los invito y las invito a que viajemos con la cabeza hacia Salta, Cachi, ahora les voy a mostrar bien dónde está, y vamos a ir justamente hacia los nevados de Cachi. Particularmente, acá yo puse una imagen que tomamos cuando arrancamos la expedición, que tiene en el fondo el Cerro Meléndez, al lado tiene el sitio arqueológico del Apunao del Chinchillar, abajito, en esa roca que se ve saliendo, se llama el sitio Uñatambo, y hacia la derecha tenemos el Pilón de las Pailas. Así que vamos a ir un poco hacia los nevados de Cachi, nos vamos a adentrar en la parte, en el mundo de arriba del Imperio Incaico, vamos a dejar por un rato el mundo terreno que nosotros estamos pisando y vamos a imaginar que estamos también en esa época, ¿no? A mí me parece que algo importantísimo de la arqueología es poder imaginar, poder pensar que uno está viviendo en ese momento que hace arqueología algo del pasado, de un pasado que está vivo, que no está muerto, de un pasado que todo el tiempo nos vuelve a la cabeza para recordarnos que está ahí y que no se va a ir. Entonces, bueno, los invito un poco a viajar conmigo hacia el Nevado de Cachi. Acá tenemos un par más de imágenes. Esto es un poco cómo se ven las montañas desde el lugar donde nosotros partimos cuando comenzamos el recorrido y cómo se ve en el horizonte. Ahí vemos en la segunda imagen, abajo, chiquita a la izquierda, vemos la uña, que se le dice así justamente porque parece que es un dedo con una uña, y es importante porque, voy a retomar algo que dijo Santi, la arqueología, cuando hacemos arqueología de alta montaña, o cuando hacemos arqueología fuera de la alta montaña también, no es solamente un sitio arqueológico, sino que es un conjunto de rasgos. ¿Sí? Es un conjunto de rasgos que son rasgos construidos por el ser humano, pero que también pueden ser rasgos naturales, referenciados y resignificados por la visión y la cosmovisión de las personas que lo van a visitar. Y así como el Inca, los incas, el imperio inca y los pueblos del pasado le dieron significados a los lugares, nosotros desde el presente, tanto como arqueólogos, como visitantes, como exploradores y exploradoras, también cargamos de significados a los lugares. Y esa carga de significados me parece que es la riqueza de poder conocer lugares nuevos y de inventarse historias cuando uno está en esos lugares. Porque me parece que inventarse historias es la mejor manera de justamente conectar con esas historias que ese lugar ya tiene. No podemos llegar a un lugar y dejar de lado absolutamente, lo que ese lugar es o carga y solo cargarlo con lo nuestro, pero sí podemos hacer una mezcla que me parece interesante. Y siempre respetando, ¿no?, el lugar, respetando el lugar, no solo si tenemos un sitio arqueológico, sino también si estamos frente a un lugar natural en donde poca gente ha estado, respetando a la naturaleza, pidiendo permiso,
el pedir permiso para entrar a los lugares, por más que parezca un poco como alejado del criterio occidental, me parece muy importante porque nosotros nos vamos a adentrar en un mundo, ¿sí?, que no es el mundo en el que usualmente vivimos, y es el mundo que pertenece, ¿sí?, o es el lugar en donde viven otros seres, o en donde vivieron también otros seres, que son seres humanos, pero que también son seres no humanos. La montaña, las rocas, los cursos de agua, el hielo, la nieve, son seres, ¿sí? Y nos imponen a nosotros ciertas cosas que podemos hacer y algunas otras que no, pero nos transmiten información. Los animalitos. ¿Cómo? Los animales, las Los plantitas. animales. Completamente, completamente. Y aprender a respetarlos. Respetarlos no es solamente no dañar su entorno, sino también respetarlos, inclusive filosóficamente, te diría, desde nuestra interioridad y decir, che, nosotros acá somos un ser más de todos los seres que habitan este lugar, nosotros somos algo más, además de las rocas, del suelo, y estamos acá de paso. Entonces, bueno, el respeto siempre que se merece el entorno natural, que es algo que a veces nos olvidamos desde Occidente, ¿sí? Sobre todo en este afán de control que tenemos por ordenar y organizar todo lo que está a nuestro alrededor. Así que bueno, acá tenemos la vista de los nevados de Cachi, un lugar imponente, un lugar hermoso, un lugar que guarda muchas historias. Nos vamos a trasladar a Salta, la provincia de Salta, en el noroeste argentino, ¿sí?, al departamento de Cachi. Ahí abajo tenemos el departamento de Cachi dentro de la provincia de Salta. Y dentro del departamento de Cachi vamos a irnos hacia la cabecera, que es Cachi justamente, un pueblo hermoso que está metido entre las montañas y que es parte de una red de sitios arqueológicos que perduraron no solo durante momentos incaicos, sino en momentos preincaicos también, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a emprender un recorrido que va a ir desde Las Pailas, que es un sitio arqueológico agrícola, el que está un poquito más arriba, que lo ven ahí pintado de verde, y vamos a recorrer el caminito que nos lleva hasta el Apunado del Chinchillar, ¿sí?, y el Cerro Meléndez, que es la cumbre que está cercana al sitio arqueológico Apunado del Chinchillar. Algo para decir de Cachi. Cachi es un lugar que, si bien tiene ciertos rasgos climáticos bastante marcados, como puede ser la aridez, como puede ser la vegetación rala por la altura, hay un lugar que se llama Cachi Adentro, que ahí está marcado, que es como si fuera un oasis dentro de esta aridez, ¿sí? Y en ese oasis dentro de esta aridez también, ¿sí?, los pueblos originarios tuvieron en cuenta la existencia. Y también tuvieron en cuenta la existencia del agua que caía de las montañas, justamente para regar estos lugares, para establecer sus lugares agrícolas, de producción, de cultivo, como es el sitio Las Pailas. Bueno, Santi ya habló un poco de los incas, pero vamos a viajar un poco hacia el pasado y vamos a refrescar, ¿sí?, algunas cositas sobre los incas. Bueno, como Santi muy bien les dijo, tenemos al Tahuantinsuyu, que son el imperio inca, se llamaba así, que son las 4 regiones. Nos interesa la de Collasuyu, que es la región en donde estamos, o donde estoy yo ahora en la actualidad, que es la parte sur del imperio. Dentro de la parte sur del imperio vamos a ir particularmente, porque cada uno de estos suyos, de estas segmentaciones, tenía también provincias adentro. Vamos a ir a la provincia de Chicoana, que era una provincia que abarcaba algunas provincias actuales del territorio, y vamos a ir a la provincia de Chicoana, ¿sí? Y vamos a, sobre todo, detenernos en el Capañac. El Capañac, como le dijo Santi, es el sistema vial andino, y en la actualidad hay un montón de desarrollos alrededor del Capañac, creados a partir de intereses de los gobiernos provinciales y nacionales y de acuerdos transnacionales entre
los países que eran parte del Imperio Incaico. Y acá yo quiero hacer una aclaración, y retomando también, sabiendo que ustedes van a hablar de patrimonio la semana próxima, siempre que pensamos en la turistificación, porque el Capañac está orientado, la puesta en valor del Capañac, desde esto que les estoy contando, está orientado a la turistificación, a que los territorios puedan tener más visitantes. Si ustedes quieren buscar noticias, pueden googlear y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Va en contra un poco también de los pueblos locales, de la gente que vive en la actualidad en esos lugares, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener en cuenta a la gente local. Santi ahí contaba la anécdota de cuando se encontró al paisano con la mochila llena de tiestos cerámicos. Bueno, si nosotros queremos poner en valor, si queremos patrimonializar algún lugar, tenemos que ver cuál es el impacto que tiene esa patrimonialización en el ciudadano de a pie, en la doña o el don que viven ahí y que van a ver alterado su estilo de vida. Y que probablemente no vayan a ver ni un peso, ¿sí?, de esa producción multinacional que está haciéndose de estos lugares. Entonces, siempre tener en cuenta un poco esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando visitamos un lugar muy turístico? ¿Quién eligió patrimonializar eso? Digo, lo que se elige patrimonializar es una decisión política, y pocas veces quienes deciden son los pueblos, y muchas veces, como ustedes muy bien saben, quienes deciden son los que tienen dinero, los que tienen poder o los gobernantes. Entonces, bueno, tener un poco en cuenta esas cuestiones. Y como ejemplo básico, les puedo decir el campamento base del Everest, el quilombo que ha hecho la llegada de gente que le gusta ir a la montaña y subir, y las colas que hay. Yo estuve en Nepal y en India hace unos años. No hice el campamento base porque era muy caro, pero recorrí todas las partes un poco más bajas de Pokhara, que es el lugar que está al pie, ahí en Nepal, por donde se sube. Y la verdad que el lugar es hermoso, pero el lugar está tan alterado que deja de tener ese misterio y esa magia que debía tener hace unos años. Y bueno, uno ya está habituado a ver esas imágenes de los escaladores, uno atrás de otro, agarraditos de la soga, esperando para hacer cumbre, ¿sí? Y la verdad que el impacto visual que tiene, y el impacto no solo visual, el impacto físico que tiene el territorio es altísimo. La verdad que el Everest ahora es poco más que un basural, y, oh casualidad, es un basural de Occidente. No es un basural de Oriente, porque los Sherpas, yo te puedo asegurar que no tiran basura ahí. En cambio, quienes van, sí tiran basura. Así que bueno, tener en cuenta un poquito eso, ¿no? Cómo se ponen en valor las cosas, qué se cuida, qué no se cuida. Santi les contó un poco de los rituales estacionales de los incas. Habló de la Capacocha. Acá hay varios: el Inti Raymi, el Capac Raymi, el Chapuy Quilla, el Chaguarguay Quilla, que son rituales que tienen que ver con las cosechas, con la salida del sol en invierno, con el momento en donde se puede cosechar o plantar. Y el Capacocha me parece interesante porque hay algo acá que tiene que ver con la relevancia que tenía para el Imperio Inca la Capacocha, ¿no? Esta Capacocha, que lo que iba a hacer, en cierto modo, era unir no solo a el Inca y a las élites provinciales, como dijo muy bien Santi, sino que iba a unir los tres mundos que tenía el Imperio Inca. Que Santi ahí puso una imagen, no dijo mucho, pero puso una imagen, y estos tres mundos del Imperio Inca eran el Hanampacha, el Caipacha y el Ucupacha. El Hanampacha es el mundo de arriba, es el mundo en donde están los dioses, es el mundo del cielo, es el mundo más cercano a las montañas, es el mundo del sol, de Inti, es el mundo de Tunupa, el rayo, es el mundo de arriba, ¿sí? El Caipacha es el mundo donde estamos nosotros ahora, es el mundo de los mortales, el mundo de quienes están en un escalón inferior dentro del imperio, ¿sí? El mundo que habitamos constantemente. Y el Ucupacha es el mundo de los muertos, ¿sí? Lo que sería el infierno para nuestra mitología cristiana.
es el Ucupacha. Y la Capacocha tenía la particularidad de conectar, de vincular, de trazar esa línea entre el mundo de los muertos, que es el Ucupacha, el mundo de los mortales, en donde estamos ahora, que es el Caipacha, y el mundo arriba, que es el Janampacha. ¿Por qué? Porque primero, esta Capacocha, este peregrinaje salía del Caipacha, que es el mundo del medio, y llegaba al Janampacha, que es el mundo de arriba. En general llegaba al Janampacha en las montañas, en esos sapus hermosos que nos están ahí vigilando, pasando por un montón de huacas. ¿Y dónde está el Ucupacha? Me van a decir ustedes. El Ucupacha está justamente en que en la Capacocha se hacían sacrificios de niños, ¿sí? Tienen el ejemplo ahí en el volcán Yurayaco en Salta. Se hacían sacrificios de niños que pasaban a la otra vida. Entonces, de ese modo, esos niños que estaban en contacto con el cielo, más cerca de las deidades, pasaban a ser parte del Ucupacha. Entonces, también, esta lógica que tenían los incas es una lógica que, si bien en su clasificación es segregacionista, porque tenemos 3 lugares, en su lógica mítica, esos lugares están interconectados entre ellos y no se pueden pensar por separado, porque son los que le dan justamente el equilibrio al mundo para que funcione. Los incas tenían algo que se llama mitimaes. Los mitimaes eran esas personas que sacaban de un lugar, ¿sí? En donde hacían, por ejemplo, el inca conquistaba un territorio, había un par siempre que se resistían a esa conquista del territorio, agarraban a esos que se resistían y los llevaban al otro punto del imperio, ¿sí? Y no podían ni hablar su lengua original, ni podían vestirse como se vestían originalmente. Y esos eran los mitimaes, que eran gente que iban trasladando de un lugar a otro por conveniencias, sobre todo políticas, militares, etc. Y más también lo que hacían un poco era establecer estas mezclas entre formas de ver el mundo dentro del mismo imperio, porque tenemos gente del norte de Perú en Argentina, tenemos gente de Argentina llevadas a Ecuador, etc. Algo que me parece muy importante, además del tema de la reutilización mítica local, que ya les dijo Santiago cómo operaba el Inca y por qué fue también tan fructífero en su expansionismo, ¿no? Porque el Inca, cuando tenía que sacar su poderío armamentístico, su poderío militar, lo sacaba. Pero también sabía que no todo era ir a la guerra, sino que también era imponer respeto por otro lado. Y entonces, cooptando a las élites locales, a partir de asegurarles ciertos accesos a las divinidades, ciertos accesos a ciertos bienes materiales, también podía llegar a dominar un territorio. Y eso es de lo que hablaba Santi respecto a la reutilización mítica local. El Inca va a retomar, va a agarrar todo lo que pasa en un territorio a nivel mítico y lo va a utilizar y lo va a acomodar. Era como una plastilina, ¿sí? La plastilina del mito, ¿sí? Que es algo que también hacemos en la actualidad, que no es algo que solo hacían ellos, ¿sí? Agarrar lo que ya está, deformarlo, reformarlo, resignificarlo y que sirva a los fines que ellos tenían. Y otra cosa que a mí me parece muy importante y que es hacia dónde vamos a ir, es hacia la escenografía sagrada. Hay una búsqueda escenográfica por parte del imperio incaico de mostrar, ¿sí? Tanto a los dioses, ¿sí? A partir de los sacrificios, pero también a aquellos que están muy lejos de los dioses, como es el pueblo llano, por decirlo de algún modo, ¿sí? Los incas, imponiendo este control, este dominio de la naturaleza en las alturas, lo que le mostraban al pueblo, a los habitantes, a los que no eran las élites, es que nosotros, que somos la raza que proviene de los dioses, nosotros que somos casi dioses en la tierra, tenemos el poder de hacer esto, porque somos especiales. Ustedes que están ahí abajo no son especiales, ustedes no podrían hacer esto mismo que nosotros estamos haciendo. Y esto también tiene que ver con la producción de objetos en oro, con el espondylus, que Santi les habló, y que se guardaba con mucho celo y con mucho secreto, porque era el modo de que los demás dijeran, che, el Inca es Dios en la tierra, proviene de Dios.
puede hacer esto, puede hacer objetos de oro, puede hacer estas armas, puede hacer estas estatuillas. Entonces, bueno, eso también era una forma de mantener a la población un poco sojuzgada, ¿no? Y acá tenemos a... Ezequiel, te interrumpo un segundito. Sí. Porque hay un comentario interesante en el chat, no sé si vos tenés acceso. O sea, si bien pasamos No tengo un poco acceso por porque soy un inútil manejando la computadora, ya sabemos, pero bueno, léeme. Te lo leo. O sea, es más referido al turismo de lo que vos venías comentando recién sobre las prácticas turísticas. Dice, difiero en la concepción de turismo que manifiesta. Podríamos hacer una lectura negativa también si sacamos una foto de la arqueología anacrónica, ¿no? Creo que se viene aprendiendo en el caminar, en todas las vinculaciones con los pueblos, con las concepciones occidentales. Interesante. ¿Vos qué opinás? Está bueno, después podemos, no sé quién comentó eso, pero después lo podemos hablar hacia el final. Yo lo que creo es que todas las disciplinas han ido aprendiendo con el caminar, con el desarrollo de la disciplina, pero también creo que hay algunas disciplinas que se han separado un poco más del sentir de la gente local. Yo particularmente puedo dar primero el ejemplo que les di, es un ejemplo que a mí me toca muy cercano y que hay un montón de trabajos críticos respecto a lo que ha pasado con la producción del Capañac como monumento multinacional. Después yo les puedo hablar de lo que pasa acá, en donde vivo yo, en el noroeste cordobés, y de cómo hay como una desterritorialización, ¿sí?, a partir de los emprendimientos inmobiliarios, por ejemplo, a partir de los lugares turistificados, una desterritorialización de las personas que viven en el lugar, ¿sí? Y esa desterritorialización lo que genera es, en vez de mayor empleo, en vez de mayor valoración por el territorio, todo lo contrario. Acá en el norte de Córdoba, donde yo vivo, se hizo una autovía que va desde, vamos a decirle, Córdoba capital hasta Cosquín, ¿sí? Y esa autovía ilegal, que no ha tenido ningún tipo de apoyo por parte del pueblo ni de las comunidades originarias, lo que hizo fue destruir un montón de sitios arqueológicos, porque se ha hecho mal el trabajo de impacto arqueológico y no se ha tenido en cuenta qué era lo que pasaba con las personas que vivían en el territorio y con el territorio mismo. Y tengo un par de anécdotas para contar de esto. La primera es que había 2 o 3 doñas de 70, 80, por ahí, que tenían la casa en el medio del trazado de la autovía. Esas casas ya no están y la autovía está. Ustedes me pueden decir que es parte del progreso, yo puedo estar de acuerdo o no, pero esas doñas ya no están y han vivido ahí toda su vida. Y lo que han hecho con los sitios arqueológicos en ese recorrido de la autovía es poner carteles que dicen, que rezan, sitio de interés cultural arqueológico, y nada más. Entonces, yo no digo que todos los desarrollos turísticos sean de esta manera, hay infinidad de casos, de ejemplos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en donde los pueblos indígenas, los pueblos originarios llevan adelante su desarrollo. Yo doy clases en la carrera de turismo en la Universidad Provincial de Córdoba y las chicas a las que le doy clases tienen desarrollos turísticos locales en donde reivindican y rescatan las tradiciones orales, pero siempre muy a contrapelo de lo que el poder quiere, ¿sí? Entonces, digo, creo que sí, se ha ido aprendiendo, pero también hay algo que tiene que ver con las grandes organizaciones, y que yo lo hablo mucho con mis alumnas, que tiene que ver con la Organización Mundial del Turismo. Es una organización mundial que tiene una visión europeísta, que tiene una visión poco situada, y siempre la teoría se hace desde el norte hacia el sur. Hay poca teoría hecha desde el sur hacia el norte. Entonces, me parece también importante poder criticar un poco esa bajada media colonialista que existe. Pero por supuesto que hay un montón de ejemplos contrarios a esto que estoy diciendo yo. Y lo que decía de la arqueología pasa. La arqueología hasta la actualidad, hasta el momento, yo dije que no iba a decir nada malo de la arqueología, ya me estoy yendo.
La arqueología tiene un comportamiento absolutamente colonialista, tiene un comportamiento absolutamente elitista, tiene un comportamiento en donde le ha empezado a interesar los pueblos originarios, que son los dueños de los lugares en donde trabajamos, porque los pueblos originarios se han puesto en pie de guerra y no nos han dejado excavar por todo el quilombo que hemos hecho durante tantos años de sacar materiales, llevárnoslo, no devolver absolutamente nada, ni conocimiento, ni saber, ni un asado, ni tomarse un vino con el casqui curaca de la comunidad, ni venir a charlar, ni contar lo que queremos hacer, ni nada. Entonces, bueno, sí, la crítica a la arqueología tiene que ser muy grande, pero bueno, creo que también es parte del sistema en el que estamos y parte de un poco de cambiar las cosas tiene que ver también con tener estos espacios en donde podemos dialogar, en donde podemos intercambiar y en donde podemos contar esto. En general, cuando yo voy a los congresos de arqueología, la gente, mis colegas, digo, pero no la gente, mis colegas, son bastante reticentes a entender que puede haber una arqueología sin excavación, puede haber una arqueología sin intervencionismo. Digo, yo creo que la arqueología no es solamente el estudio del pasado. Tenemos un artículo escrito con Santi muy interesante, paso el chivo, léanlo, que es sobre estadios de fútbol y que habla de la arqueología contemporánea. La arqueología puede hacer arqueología en el presente. No es necesario hacer arqueología solo en el pasado. Entonces también podemos reinventarnos porque no seamos vagos y pensemos que tenemos las herramientas y los estudios para poder hacer una arqueología del presente, no solo yo, sino cualquier otro arqueólogo o arqueóloga que exista. Así que lo que decís, digo, yo abono a eso que estás diciendo. Espero haber contestado. Así que bueno. Está muy bueno eso que comentabas, me parece que es re interesante. O sea, si bien es un poco la temática que vamos a explorar en profundidad la semana que viene, bueno, vino a tono con lo que vos venías comentando, así que esto todo piola. Así que bueno, eso de la semana que viene seguimos con este debate que está buenísimo. Mientras tanto, si querés volver a Valle Calchaquí. Volvamos al Valle Calchaquí Norte. Acá tenemos unas imágenes de un cronista que se llama Guamán Poma de Ayala, que dibujó, no escribió, un libro que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, en donde él, que era un tipo instruido, ilustrado, ¿sí? Pero también era un descendiente inca, dibujó las costumbres incas. Así como los códices que hay de los mayas, que son dibujos que referencian la vida cotidiana, bueno, estos serían los códices incas y Guamán Poma de Ayala los dibujó de una manera espectacular. Y acá yo puse algunos ejemplos solamente. Tenemos la parte de arriba, son los topógrafos incas, ¿sí? Que están mirando el territorio, construyendo puentes, que están midiendo, porque el imperio inca tenía especialidades del trabajo de laburo muy, muy, muy amplias. Y había una cantidad de gente orientada a la construcción física y simbólica del imperio de una manera muy, muy seria. Así que Guamán Poma nos ha regalado todos estos dibujos hermosos. Yo, si los pueden ver los dibujos, bájenlo, Nueva Crónica y Buen Gobierno, se llama el libro, está ahí disponible en internet, en cualquier lado. Y es apasionante porque aparte es como si vos estuvieses leyendo un cómic directamente. Tiene escrito, pero es un cómic. Y me parece hermoso también para poder compartir con sobrinos, hijos, hijas. Mi hijo es refana de Guamán Poma porque yo les muestro estas imágenes y claro, es como contarle una historia gráficamente sin tanto escrito. Y abajo hay un par de imágenes de los pastores incas, de los quipus, que eran estas cuerdas que servían para contar, etc. Acá tenemos un poco las imágenes que Guamán Poma hace sobre las huacas, ¿sí? Sobre los ídolos, sobre también los apus. Y fíjense que ahí hay montañas, hay sol, luna, estrellas, también hay un árbol, ¿sí? Vemos en ese arbolito que está a la derecha una hornacina en donde hay una momia. Entonces, me parece también que todo esto que Guamán Poma nos narraba
y con lo que yo arranqué antes de subir a la montaña, era algo que a mí me emocionaba muchísimo, porque decía, che, loco, yo voy a poder hacer, yo flasheaba que iba a poder hacer lo mismo que Bob Poma, por más que no dibujo ni nada, pero sentía que me estaba adentrando en esa historia, en esa historia dibujada que él hacía. Acá tenemos algunas materialidades incas que Santi también ya les mostró, todo muy lindo, oro, masas estrelladas, plata, platos patos. Después algunas construcciones, que son cosas que son de Cusco, algunas, otras de acá de Argentina, otras del Valle Calchaquí Norte. La del medio, arriba, es Potrero de Payogasta, que si ustedes se fijan en el mapa que yo les presenté, está Payogasta ahí, está ahí cerquita también del Apunado del Chinchillar. La de abajo, de esta que les digo, es un recinto en Xincal de Quimibil. A la izquierda, abajo, tenemos Pisac en Perú. Tenemos a la derecha, abajo, unas imágenes de un baño inca en Bolivia. Las dos de arriba no las tengo tan referenciadas porque están ahí en la web, así que no las conozco tanto, pero tenemos una escalera inca hermosa, mejor que la escalera que tengo en mi casa, y un camino inca. Bueno, y los incas van a hablar de peregrinaje, ¿sí? Esto después lo voy a retomar hacia el final para darles algunas reflexiones. Y yo sentía que estaba, cuando armamos la expedición, empezando un peregrinaje que iba a llevarnos desde Las Pailas, este sitio que es un campo de cultivos, es uno de los sitios más grandes de Argentina, que tiene andenes de cultivo, canchones de cultivo, terrazas de cultivo, entre otras cosas, y nos iba a llevar caminando hasta el Apunado del Chinchillar y hasta la cumbre del Cerro Meléndez, ocasionalmente. Nosotros cuando hicimos el recorrido subimos hasta el Apunado del Chinchillar y del Apunado subimos un par de veces a la cumbre del Meléndez, que estaba ahí cerquita, ¿sí? Y esta interacción entre el Apunado del Chinchillar y la cumbre del Meléndez tiene que ver también con la importancia de las condiciones de visualidad que tiene. Hay un arqueólogo muy conocido que se llama Criado Boado, que habló de las condiciones de visualidad, que las condiciones de visualidad se reducen básicamente en la visibilidad y la visibilización. La visibilidad es lo que se ve del punto donde estoy y la visibilización es de dónde se ve el punto donde yo estoy. Entonces, bueno, esta cosa de la intervisibilidad, de lo que se ve, es algo que los incas utilizaban mucho en esta escenografía sagrada y mítica que querían como recuperar, ¿no? Bueno, empecemos mi recorrido por la provincia de Chicoana. Yo puse unas fotos, no tengo tantas fotos, lo cual me da un poco de pena, porque se me ha perdido una parte de mi historia también, pero algunas otras sí, y acá las voy a poner, y también les eché un poco algo del diario de viaje que hice. Cuando nosotros empezamos a organizar la campaña, lo primero que nos dijeron las personas que organizaron la campaña fue que todos íbamos a tener un cuaderno para anotar las reflexiones que teníamos. Y eso me pareció algo maravilloso, porque si bien yo esto lo hago, Santi también lo hace en todos sus viajes. De hecho, de vez en cuando nosotros nos mandamos mensajes y nos leemos las reflexiones de viaje que tenemos de nuestros viajes por el mundo. Y es muy hermoso porque uno escribe olvidándose de lo académico, olvidándose de lo literario, por más que la escritura de viaje sea un género literario en sí mismo, y escribe siendo uno. No escribe para que lo lean los demás, lo escribe para uno mismo. Y inclusive yo ahora releyendo en esta clase que les estaba preparando mi diario de viaje, me sentía medio tonto en lo que había escrito, medio avergonzado de mirá, che, la boludez que escribí. Pero me parece lindo porque también habla del Ezequiel de hace, yo ahora tengo 41, de hace 10 años, más o menos, de Ezequiel de 30 años, que era un Ezequiel completamente distinto, era un Ezequiel que no tenía un hijo de 6 años, era un Ezequiel que no estaba en pareja. Entonces, también uno recupera esos diarios de viaje y es la vida que uno tenía antes.
y que a veces extraña, y entonces está bueno retomar eso. Me salté, ahí. Acá las dos imágenes de la izquierda muestran, la primera soy yo, mojando las patas en el lugar este que se llama Cachi Adentro, que es lo que le decía como si fuera un lugar muy, muy lleno de agua, con mucho verdor. Al lado está la imagen del río un poco más aguas arriba, ahí en Cachi Adentro, y yo lo que pensaba, y me acuerdo muy bien de este momento, fue lo siguiente. Hacía frío cuando nosotros caminamos. Estaba el solcito, todo, pero hacía frío. Digo, voy a meter las patas acá en el agua porque no voy a poder, por el tiempo que yo esté arriba, sentir el agua corriendo por mis pies. Entonces me saqué y me puse ahí a meter las patas en el agua. Y yo flasheaba un poco en estas disquisiciones que tenía conmigo mismo, en el fluir del agua, y que esa misma agua que estaba pasando por mis pies venía del Cerro Meléndez, venía del Apunado del Chinchillar, y era alimentado por los mismos dioses, ¿sí? A los que nosotros íbamos a ir a ver, entre comillas, y esto los incas lo sabían muy bien. Entonces, toda esa red mítica creada a partir de los seques, que eran esas líneas imaginarias que unían Cusco con el resto del territorio, tenía una raíz sentimental y afectiva muy grande también, de el Inca con el territorio y del resto de las personas que habitaban ese territorio Inca. Entonces, lo que yo escribía antes de empezar a caminar era esto que dice acá abajo. Tengo una mezcla de emoción y nerviosismo parecida a la primera vez que entré a la facultad en el CBC. El CBC, para los que no saben, que no son de Argentina, es el ciclo básico común. Vos, antes de empezar la carrera, haces el CBC. Yo vine del interior, de Santa Fe, de una ciudad, pero muy pequeña, muy con aire de pueblo, y la primera vez que entré al CBC tenía un cagazo padre. Entonces me hacía acordar esa vez que había entrado en el CBC a la facultad por primera vez. Siento que soy parte de una película de Herzog, en un Amazonas de nieve. Si no, para quien no conoce a Herzog, les recomiendo sus pelis, sus documentales, son increíbles. Y yo sentía que estaba en una película de Herzog, básicamente. Sentía, no sé, que estaba haciendo algo increíble en la historia. Que me parece que es la sensación que uno tiene también cuando hace algo que le gusta, ¿no? Aunque sé que nadie va a acordarse de este momento, pienso que estoy haciendo historia. Yo realmente creía que estaba haciendo historia. En las imágenes de la derecha de la pantalla tenemos al Sapito de rojo y a Patacón de blanco, que eran los vaqueanos que iban a llevar las mulas, que iban a cargar todas nuestras cosas, ¿sí? Y yo pensaba, cuando los veía a ellos preparar todo, con una destreza inimaginada para alguien que vive en una ciudad, yo decía, viendo al Sapito y a Patacón arreglar todo para la partida, pienso que soy un inútil. Corrijo, en nuestra expedición somos todos unos inútiles con título. Quizás es un poco exagerado, pero me parece que también poder ubicarse, ¿sí?, en la palmera, en el lugar en el que uno le corresponde estar cuando hace estos recorridos, hace que uno sea más humilde. Nosotros sin el Sapito y sin Patacón no hubiésemos podido llegar a ningún lado. El Patacón y Sapito cargaron 4 burros con kilos y kilos y kilos de cosas y hicieron todo en 15 minutos. Yo no tenía idea cómo lo hicieron, ¿sí? Hacían unos nudos que yo nunca había visto en mi vida. Los burros iban contentos y felices. Yo sentía que los burros, digo, pero no se cansan los burros. Estaban perfectamente equilibrados. En un momento, una compañera cuando estaba subiendo se siente un poco mal y el Sapito le ofrece llevarla arriba a un burro. O sea, sin ellos nosotros no hubiésemos podido llegar. Y los que verdaderamente conocen la zona son ellos. Muchas veces uno menosprecia o subestima el conocimiento, el saber que tienen estas personas, y básicamente es el único saber válido. Caiga quien me caiga. O sea, en la montaña el único saber válido es el saber de la experiencia, es el saber de vivir ahí. O sea, nosotros estamos ahí, tenemos que prepararnos mucho para poder llegar, pensar muchas cosas. Ellos arman todo así.
Bueno, en el día 1 lo que hicimos fue comenzar la caminata, que fue una caminata no tan extensa, y acá estas son algunas de las fotos que pudimos sacar. Tuvimos, como siempre, como buena expedición, como toda expedición tiene que tener, la compañía de un perrito. Nos acompañó hasta arriba de todo, se quedó con nosotros los 7 días que estuvimos arriba y bajó con nosotros. Yo la verdad digo, este perro se va a morir. Bueno, no, el perro estaba más contento que nadie, fue el que mejor la pasó, o sea, y la verdad que nos ayudó un montón a los momentos oscuros que tuvimos arriba, porque era como la alegría, o sea, estaba siempre saltando de un lado para otro, entonces fue hermoso poder contar con su compañía. Acá abajo tenemos la carpa en el lugar donde la armamos el primer día. El primer día nosotros salimos del sitio arqueológico de Las Pailas a las 11 de la mañana y frenamos a dormir a las 19 horas. O sea, caminamos un buen trecho, ¿sí? Caminamos 10 kilómetros. Para llegar al Apunado del Chinchillar era imposible hacer todo de un tirón. Entonces, la forma en que planeamos la subida fue la siguiente. Un primer día de caminata tranquila, ¿sí? Porque el desnivel positivo era un desnivel medio, ¿sí? No había pendientes pronunciadas en el recorrido, pero había una subida leve en todo el trayecto, ¿sí? Y estábamos en la parte del piedemonte, todavía no estábamos en la montaña. Entonces caminamos mucho, ¿sí? Con una exigencia física media, para decir de algún modo, ¿sí? No había mucha exigencia en cuanto a trepar y eso. Entonces, lo que planeamos fue, llegamos hasta un recodo de la montaña, donde hay una cuevita, y ponemos las carpas ahí, y al otro día arrancamos la última parte de la subida, que es la subida más brava. Entonces, caminamos bastante, hasta llegar a este lugar, armamos las carpas, comimos y nos tiramos a dormir hasta el otro día. El lugar donde dormimos estaba a 3.700 metros sobre el nivel del mar y en mi experiencia personal, yo lo que puedo decir es que yo todavía no empezaba a sentir ningún tipo de síntoma respecto a la altura, ¿sí? Después les voy a contar cómo las pasé arriba, como el orto las pasé, para que sepan, se los spoileo. Creo que nunca en mi vida me sentí tan mal. Yo iba con una certeza y con una seguridad en que yo iba a llegar, iba a hacer todo, iba a estar bárbaro, porque yo estaba muy bien entrenado en ese momento, iba al gimnasio, jugaba a la pelota, jugaba al tenis, o sea, estaba muy bien físicamente, muy bien estaba físicamente. O sea, estaba como con mucha energía, tenía músculo. Yo creo, después hablando con un amigo médico, me pasó que me dijo que un poco esta cosa del músculo para este tipo de recorrido juega un poco en contra, porque el músculo cuando funciona consume oxígeno, y vos cuando vas subiendo lo que tenés es mayor consumo de oxígeno. Entonces, cuanto más músculo tenés, más oxígeno vas a consumir, me parece. Entonces, yo creo que eso fue lo que me mató. Pero hasta los 3.700 metros sobre el nivel del mar, yo estaba óptimo. Llegué, dormí bárbaro esa noche, así que hasta ahí yo y mi cuerpo íbamos bárbaro. Hubo un tema. Nunca nos pusimos de acuerdo del modo en que íbamos a dividir el grupo en el recorrido. ¿Quién iba a ir adelante, abriendo camino? ¿Sí? Además de Patacón y el Sapito. ¿Quién iba a ir adelante abriendo camino? ¿Y quiénes iban a ir atrás, viendo que nadie se quedara muy atrás? ¿Sí? Entonces cada uno hizo lo que quiso. Yo, contra remil manija, agarré, corté campo solo y caminé. Rapidísimo llegué a donde estaban Patacón y el Sapito, y fue tan rápido que yo llegué, creo que 1 hora y cuarto antes que la última chica que llegó, que estaba al fondo. Digo, yo supongo que esto algo habrán hablado, pero digo, esto que hice yo estaba mal, claramente.
Porque si me pasaba algo a mí, yo estaba lejísimo del que venía atrás. Digo, la que estaba atrás estaba lejísimo de donde estaba yo. Digo, la verdad que eso es algo que hicimos mal, yo ahora viéndolo a la distancia. El grupo tiene que estar un poco más compacto, un poco más unido. No puede haber uno acá 3 kilómetros adelante, otro atrás, otro en el medio, un grupito separado. Me parece muy, muy desprolijo y que no nos podemos guiar solamente por los estados físicos que había. Si es un grupo, o sea, llegan todos y bajan todos. O sea, no llega uno primero y se siente un capo porque llegó primero, que es lo que me pasó a mí, sinceramente, y después llegan los demás y decís, che, qué bien que estoy, que llegué primero. No, hay que ir grupalmente, en conjunto, mirando a los demás, teniendo la escucha de cómo se sienten, de ver si alguien necesita una mano, me parece muy importante. Todo esto, la no organización del primer día hizo que se ralentizara el tiempo de llegada y que se segmentara el grupo, como les estoy diciendo. Entonces, me parece algo a tener en cuenta. ¿No? Acá. Bueno, les leo algunos extractos de mi diario de viaje. Caminando por la montaña me siento muy pequeño. Mis compañeros y compañeras van atrás mío. Eso hace que me sienta bien. Sin embargo, creo que el objetivo de este trayecto es llegar. Mi estrategia es plantear objetivos pequeños. Nada tan grande como la llegada definitiva, sino pensar en qué puedo llegar a la siguiente gran piedra que me mira, como preguntándome qué es lo que quiero. Lo que les decía, yo me sentía re bien de ir primero, ¿sí? Pero bueno, en el segundo día de trayecto entendí que esto que se me estaba jugando de pequeños objetivos fue muy importante. Y fue lo que a mí me hizo literalmente, por más que parezca exagerado, sobrevivir arriba esos 7 días. Yo pensaba de a mediodía cuando estaba arriba. Me sentía tan mal que pensaba a mediodía, bueno, llego al mediodía. Después de llegar al mediodía, bueno, llego a la noche, ya me acuesto, me levanto. O sea, pensaba en pequeños momentos para poder aguantar como estaba. Mirando a mi alrededor, pienso en el pasado. ¿Qué habrán pensado Pachacute o Topa Ica Yupanqui cuando les contaban del sur del imperio? La Paila se ve a lo lejos como una gran ciudad. Me sorprendo pensando en eso cuando sé muy bien que es un sitio agrícola, no un sitio residencial. Entonces reflexiono. Puede ser bien una ciudad de humanos o una ciudad de plantas y cultivos, donde los canchones son los recintos habitacionales de esas plantas, las tumbas el abono de estos nuevos seres y las montañas la seguridad del agua permanente. Ahí en Las Pailas es un sitio arqueológico que tiene algunos recintos residenciales, tiene varias tumbas. Entonces yo flasheaba con esto de cómo las tumbas puestas ahí alimentaban a los cultivos que estaban arriba del suelo. Y en el noroeste, no sé si Santi puede dar fe de esto, por lo menos cuando yo trabajé ahí en Salta, cuando vos veías un cardón en el pedemonte de un cerro, probablemente había un muerto, había un enterratorio ahí cerca, ahí abajo. Así que bueno, eso como se llama también me flasheaba mucho. Y yo pensaba, yo era como un nene yo cuando estaba caminando por la montaña. ¿Cómo será ser el Inca? Ser parte de una rama dorada del árbol genealógico, hijos de dioses y leyendas, dominador del mundo, por lo menos de aquel hasta donde ven nuestros ojos. ¿Qué será más preciado? ¿Los objetos, el oro, la plata o la perduración en la historia de un nombre? Por eso eligieron las montañas, los cruces de ríos y caminos, hacer puentes y grandes obras hidráulicas. Cualquiera controla al ser humano, pero no cualquiera hace lo mismo con la naturaleza. A ver, no me pasa. Bueno, se me tildó la compu. Estoy intentando pasar. Si querés tocar ahí donde dice ocultar, así no te molesta ese cosito. Eso. Ahí está. Bueno, este es el día 2 de viaje. Nos levantamos súper temprano a la mañana y emprendimos el camino. Y ya iba cambiando un poco la vegetación, empezábamos a ver una perspectiva del valle que antes no habíamos visto porque ya habíamos hecho el rodeo y habíamos llegado a un lugar desde donde se veía el valle. La vegetación se iba haciendo cada vez más chica, más rala, más al ras del suelo. Había cada vez más niebla. Un buen tramo del trayecto lo hicimos con niebla. Y empezamos a ver
también algunas cosas que nos hacían pensar en esta escenografía imperial. Por ejemplo, esta laguna que está acá, a la derecha abajo, que las lagunas en el mundo andino se las conoce como cochas también. Ahora después les voy a mostrar unas imágenes y les voy a hablar de la importancia de las cochas. Estas cochas son lugares en donde para, por ejemplo, los pueblos del noroeste argentino puede vivir la Yacumama, la madre del agua, ¿sí? Y son lugares que también han sido resignificados por el Inca y que para los caravaneos de llamas, para que las llamas tomen agua, los animales tomen agua, un lugar donde se juntaban, era muy importante. Y para la escenografía imperial también lo era. Y acá empezamos a ver también en este segundo día, ya un poco más arriba, ciertos indicios del paso del Inca del ser humano en tiempos prehispánicos. Esto es el sitio de las Pailas, que está abajo, ¿sí?, de la Punao y de donde empezamos a caminar. Si ustedes se fijan en estas dos imágenes que hay acá, estas imágenes, ¿sí?, son a la izquierda una concentración de rocas que tiene estos orificios que no son morteros, ¿sí?, que son orificios hechos antrópicamente por el ser humano. Esto es una réplica de las cochas que vemos en las montañas, es decir, es una réplica de esta laguna que vemos en la montaña. Entonces, en cierto modo también lo que se hacía era, a modo de pedido, a modo de ofrenda, replicar lo que había allá arriba en el mundo de acá abajo también. Entonces, las cochas, el agua para las cosechas, era muy importante. Y era tan importante que se replicaban esos lugares con disponibilidad hídrica justamente para que los cultivos salieran bien, funcionaran. Acá vemos una roca con morteros. Los morteros, por más que suelen tener para los arqueólogos y arqueólogas una funcionalidad de molienda, yo disiento un poco y no hay que pensar a priori en esa funcionalidad de molienda, sino pensar en para qué otra cosa podían servir. Y donde trabajo yo, los morteros fueron utilizados para hacer libaciones de líquidos, ofrendas de líquidos a los dioses y para pedir por el agua. Entonces, también los morteros son cochas que representan lo que hay un poco más arriba. Y acá tenemos una imagen del sitio de las Pailas, que es una especie de canal de riego creado artificialmente por la gente del periodo, el periodo anterior al Inca. Bueno, acá vemos algunas de las imágenes del día 2. En el día 2 corregimos esto que le venía diciendo de caminar más separados. Fíjense que acá estamos todos en filitas, ¿sí? Y estábamos todos más cerca, porque nos habíamos dado cuenta que si caminábamos muy separados en la montaña, en lugares muy escarpados, si alguno se lastimaba podía ser muy peligroso, ¿sí? Y fíjense, acá abajo, las dos imágenes de la derecha abajo, es lo que nos empezamos a encontrar, ¿sí? Estos muros de piedra, estos recintos que nos estaban acompañando y que empezaban a darnos un indicio a nosotros de la presencia del Inca en estos lugares, ¿sí? Como dijimos, era una red de lugares, no es un solo lugar, y el Inca también iba advirtiendo a quienes caminaban de estos lugares. También eran lugares que se usaban de refugio por si se levantaba una tormenta de nieve, por si había alguna inclemencia que nos pudiera impedir continuar, lo tenían todo planeado ellos. El segundo día salimos a las 7 de la mañana y llegamos a las 5 de la tarde. Recorrimos solamente 5 kilómetros, mucho menos la mitad de lo que recorrimos el día 1. Pero el ascenso, muy burro como escribí ascenso, me acabo de dar cuenta. Bueno, se me pasó. El ascenso era muy pronunciado con lugares de 45 grados o más de ángulo. O sea, había lugares en donde realmente subir caminando era imposible. Teníamos que ponernos en cuclillas y poner las manos en el suelo delante para poder trepar. Eso hizo que sea muy lento ese ascenso, por más que eran menos kilómetros. Las últimas 2 horas de recorrido para mí fueron eternas, no se me pasaban más, yo me sentía muy mal, me sentía mareado, seguramente ustedes hablaron del mal de alta montaña, todo el mundo venía y me preguntaba, ¿cómo te llamás? ¿Dónde estábamos? ¿Cuántos años tenés? Cosas mías para ver si yo estaba en Narnia, en cualquiera, y me estaba dando una embolia cerebral, o si seguía en mis cabales.
yo estaba muy mareado, me sentía muy débil, pero mi cabeza funcionaba todavía. Y este segundo día fue cuando me empecé a sentir más mal, porque llegamos hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar, 5.000 metros más o 4.700, no es lo mismo, pero 5.000 está en la cima del Meléndez, los 4.770 son el sitio del Apunador del Chinchillar, ¿sí? Así que bueno, la altura era bastante diferente, ya estábamos alto posta. Yo siempre antes de subir decía, yo quiero llegar a estar alto de verdad, ¿sí? Decir, estuve a esta altura. Cuando llegamos arriba elegimos ubicar las carpas en el vallecito, que es una especie de como hueco en el terreno, ¿sí? Que le decíamos el vallecito, para estar a reparo del viento, que había mucho viento arriba. Pero no nos dimos cuenta que estar en un lugar que tenía un desnivel, que era como un hueco, nos iba a traer problema con las nevadas. O sea, nosotros tuvimos 2 días que hubo una tormenta de nieve y nos tuvimos que quedar en las carpas encerrados mal, y nos levantamos un día después de la nevada nocturna y la nieve se acumulaba ¿en dónde? En el lugar más bajo, lógicamente, que era donde habíamos puesto nosotros las carpas. Sí, que estábamos a reparo del viento, pero que estábamos en el lugar más bajo. Entonces las carpas tenían de nieve, no sé, una carpa tendrá 1 metro de altura, 1 metro y pico, 1 metro y medio. La carpa estaba casi por completo cubierta de nieve. No podíamos ni abrir el cierre de las carpas. También otro error de logística, de desconocimiento. ¿Por qué? Porque ahí no estaba ni Patacón ni el Zapito. Patacón y Zapito subieron, dejaron las cosas y bajaron. Y después nos venían a buscar. O sea, decidimos todos nosotros. Cuando dormimos en la cueva en el primer día, Patacón y Zapito dijeron, no, pongamos las cosas acá para dormir. Y ellos, sin carpa nada, durmieron ahí como en unas bolsas de dormir, no sé qué. La pasaron mejor que ninguno, porque sabían dónde tenían que ubicarse. Cuando llegamos arriba dividimos en sectores el lugar. La cocina estaba dentro de una estructura de piedra a reparo del viento para poder cocinar bien. El baño lo planteamos a 200 metros del lugar de habitación, como para poder tener los desechos en un lugar y estar cómodos en el lugar donde íbamos a estar los 7 días. Algo muy importante, que el abrigo que llevamos fue absolutamente insuficiente. La importancia de la ropa, de la vestimenta. Nosotros éramos 1, 2, 3, 4, creo que éramos 8 o 9 personas. De esas 8 o 9 personas había un solo tipo que tenía y estaba vestido como corresponde. Ahora les voy a mostrar fotos. Él tenía toda ropa impermeable, térmica, era un inglés que hacía arqueología de alta montaña. Entonces tenía todo. Y los bastoncitos. Yo decía, este boludo anda con los bastoncitos. Bueno, después dije, no, ¿por qué no tengo unos bastoncitos yo también? ¿Sí? Era el único que tenía esa ropa. El resto no teníamos ropa impermeable, teníamos poca ropa térmica. Yo andaba en jogging a casi 5.000 metros de altura, un buzo polar, que se me caía un pedacito de nieve y ya se me empapaba todo. O sea, y nadie nos dijo cómo teníamos que llevar. Llévense mucho abrigo, dijeron. Claro, lo que pasa es que el abrigo que necesitas en la montaña no es lo mismo que el abrigo que necesitas abajo de la montaña. Y bueno, al final llegamos a la cima del mundo, un poco exagerado, pero bueno, es parte de mi relato mítico también, ¿no? Llegamos a la cima del mundo. Fíjense cómo estaba vestido yo. Jogging, polar, o sea, me mojaba un poquito, me cagaba de frío, mal. Y todos los otros estaban igual vestidos. El único era el inglés, que es este que está acá de azul, a la izquierda, que estaba más o menos bien vestido, que fue el único que no pasó frío. Y tenemos unas imágenes acá a la derecha arriba del valle, desde el sitio arqueológico, cómo se ve el valle, y al bajo, en el medio, tenemos una imagen de el valle cubierto por las nubes y cómo se veía aproximadamente a las 6, 7 de la tarde antes de oscurecer. Acá tenemos una imagen de todos los que subimos también. Bueno, acá pueden ver un poco cómo era el terreno, qué era lo que se veía. No había muchos lugares tampoco de reparo,
¿sí? Había algunas rocas. Yo me había comprado, me acuerdo muy bien, una bolsa de dormir para menos 10 grados y me cagué de frío a la noche, aún con una bolsa de dormir de pluma de para menos 10 grados. O sea, hacía un frío que era insoportable. Yo me acuerdo que cuando nos íbamos a dormir, nos comíamos 3 o 4 tabletas de chocolate antes de dormirnos para calentarnos un poco. Nos tomábamos un tecito o una leche y nos dormíamos así. Yo me levantaba congeladazo del frío, mal. Pero bueno, teníamos unas vistas de la luna, como se ve acá abajo a la izquierda, a la derecha, increíbles, increíbles. Y les iba a contar esto de cómo me sentía yo, que ahora viene un poco en la descripción esta que les hago. Yo todos los días, desde que llegué hasta que bajé, y el grupo muy preocupado por eso también, me levantaba vomitando. O sea, yo abría los ojos en la carpa y ya estaba mareado. Salía de la carpa y lo primero que hacía era vomitar, y vomitaba 4 o 5 veces por día. Lo que para mí fue una locura que nadie me dijera, che, tenés que bajar, porque era muy peligroso. Yo lo pienso ahora y era muy peligroso. Y en esos 7 días que estuvimos, los 7 días me pasó absolutamente lo mismo. O sea, ningún día me sentí bien. Me sentía tan mal que no podía comer nada tampoco. O sea, apenitas me alimentaba. Tomaba mucha agua, pero no podía comer nada. Y en el anteúltimo día escribí esto, ya como destruido yo. Hoy es el anteúltimo día. Me levanté, al igual que los anteriores, sintiéndome muy mal. A quien más extraño es a mi mamá, quizá porque ese es el reducto que uno tiene en su imaginario respecto al cuidado. Abrí la carpa, miré al horizonte, vi las nubes y la nieve y pensé que este lugar es una cosa increíble. Acto seguido, mi debilidad física se hizo eco de mi debilidad emocional y envió un espasmo desde mi cerebro hacia las entrañas para vomitar todo lo que tenía. Absolutamente nada. La noche anterior apenas si cené y aún no había desayunado. Lo único que salió de mí fue la bilis, amarilla en contraste con el suelo yermo, que lo único que tiene para ofrecerme es dureza cuando me acuesto para poder expulsar lo que tengo adentro. Muy dramático yo, ¿no? Claramente telenovela, pero realmente me sentía muy mal y cuando me empecé a sentir peor a partir del tercer día, realmente el frío ya me olvidé del frío y lo único que quería era no estar mareado. La sensación de mareo todo el tiempo me pareció algo horrible. Tomaba pastillas, teníamos las Orochi Pills, que son esas pastillas que se toman a la altura en Bolivia, no me hacían nada, las vomitaba, o sea, muy mal la pasé. Bueno, acá un poco de las imágenes del trabajo arqueológico, ¿no? Justo acá en la que estoy yo, estamos excavando un recinto, y ese recinto que estamos excavando es un recinto que tiene ciertas características arquitectónicas que nos daban a nosotros la pauta de que era Inca. Ahora después les voy a mostrar unas fotos más detalladas. Y cuando estábamos excavando el cuarto día se empieza a alargar un aguanieve. De repente esa aguanieve se convirtió en una tormenta de nieve que duró casi 2 días. No pudimos seguir excavando. Cuando volvimos después de la tormenta de nieve a excavar, además de que estaba lleno de nieve, el suelo era piedra. O sea, era tierra, pero estaba hecho piedra del frío que hacía. Era imposible pasar el cucharín, era imposible sacar un poco de tierra, era imposible agarrar un balde. Yo cada vez que tenía que, claro, yo estaba agachado excavando, agarraba un balde para ir a zarandearlo, ¿sí? Para ver si había algún otro material en la tierra que sacaba. Cada vez que me paraba, puteaba porque decía, ¿para qué? ¿Quién me mandó a esto? Me costaba levantarme, me mareaba, que me caía. O sea, y no había tampoco mucha gente como para poder hacer todo el trabajo que teníamos que hacer, entonces cada uno medio estaba en la suya. Y el trabajo implicó excavación, como se ve ahí, relevamiento planimétrico, como se ve acá en esta imagen que hay abajo a la derecha, ¿sí? Y dibujos del sitio arqueológico vistos desde las plataformas que están más altas. Acá a la derecha arriba tenemos una imagen post-nevada de una de las plataformas que existían en el sitio. Acá tenemos otras imágenes de la excavación, ¿sí? Como se fijan, estamos todos re mal vestidos, o sea, todos buzos polar, nadie tenía nada impermeable. Y
fíjense la imagen de acá abajo a la izquierda, es la zaranda que usamos para zarandear los materiales y la tierra. Esa era la zaranda cuando la dejamos ese día que se largó la tormenta, y esto era la zaranda un día y medio después de que cayó la tormenta de nieve. O sea, la verdad que trabajar, hacer arqueología, excavando en alta montaña es muy, muy, muy jodido. El suelo se endurece un montón. Nadie nos avisó que iba a ser así, yo creo que nadie lo sabía. Y si bien se pudieron hacer algunas cosas, nos faltó mucho. ¿Qué encontramos arriba? Encontramos estructuras de roca, ¿sí? Unas estructuras de roca de filiación incaica muy clara. Acá a la derecha tenemos una roca que tiene algunos hoyuelos y algunos grabaditos, ¿sí? Que nosotros entendemos que no eran incas, sino que eran anteriores por el tipo de motivos que aparecían, no eran motivos incaicos, con lo cual también nos habla de que este lugar también estuvo ocupado antes de la llegada de los incas. Y después tenemos la imagen central, es una plataforma, ¿sí? Que, a ver, si yo les digo plataforma, sitio inca y ritual, ¿ustedes qué me dicen? Algo de lo que habló Santi, a ver si se acuerdan. Entonces tomamos examen, esta parte me gusta. ¿Cómo se llama ese lugar? Que es el lugar como muy particular de los sitios incas, en donde se hacen, no sé, que es como un escenario. Ushnu. Ushnu, muy bien, exactamente, un Ushnu. Era el Ushnu del sitio arqueológico, ¿sí? Esta plataforma era el Ushnu. Un Ushnu humilde, ¿sí? No es el Ushnu que hay en Cusco, pero era un Ushnu porque tenía un suelo enlajado, tenía rocas seleccionadas, canteadas. Ahora después vamos a ver un par de fotos más. Y acá teníamos, abajo a la izquierda, teníamos una pared de roca que oficiaba como resguardo frente a los vientos, porque está ubicado en un lugar que justo los vientos arreciaban mucho más. Entonces también, bueno, el conocimiento que había del territorio por parte de los incas cuando hacían estas cosas era muy grande. Acá vemos algunas otras estructuras, acá vemos el Ushnu, cómo se ve. Ahí donde está la imagen de la huipala, allá atrás, lo que se ve abajo, esa línea de rocas es el Ushnu, y esto es cómo se ve en la parte de arriba, ¿sí? El Ushnu. Fíjense el detalle arquitectónico de una pared de roca muy ancha, con en el medio un enlajado hermoso de piedras. Digo, esto necesita mucho trabajo humano para poder hacerse, más en la altura. Después también, otras cosas que fueron apareciendo son las rocas figurativas. Nosotros le decimos rocas figurativas a aquellas rocas que emulan o copian, en cierto modo, lo que está habiendo en el paisaje circundante. Y en realidad son referencias porque lo que están haciendo es, yo no sé si ustedes están acostumbrados o tienen algún tipo de noción de lo que es la magia simpática. La magia simpática es la magia por imitación. Acá en el noroeste cordobés, donde vivo yo, hay algo que se llama curar por la huella, curar por el rastro, que se hace sobre todo con los animales. Y este curar con el rastro, lo que hace es usar el rastro de un animal para curarlo. Bueno, eso es magia simpática. Se cura sin que esté el animal presente. Del mismo modo, pasa con estas rocas. Estas rocas son una representación de el entorno, y lo que buscan es copiar, reproducir y mostrar que el Inca podía reproducir lo que pasaba en la naturaleza. Denme un segundo que voy a enchufar la compu que se me está por quedar sin batería. Ya vengo. Perdón, pero es una compu old school, entonces no dura mucho. Mientras tanto, te hago dos preguntas que me hicieron acá en el chat. Si recordás el año de la expedición y en qué época. Era primavera. La excursión fue en primavera, me acuerdo. Y el año, y son 11 años, o sea, 2014, 2015, por ahí. Más o menos. Porque yo recuerdo que esto fue anterior. Yo fui en el 2009 y yo creo que vos fuiste antes. ¿Antes? No puede ser esto. ¿Sí? Sí, seguro. Bueno, puede ser. Probablemente vos tengas... Mirá, claro, vos fuiste en el 2009, entonces es anterior. Seguro. Sí. Creo que debe haber sido 2008.
Bueno, malísimo, no me acuerdo nada del año. 2008 entonces. La próxima ponele fechas al diario. Te iba a hacer una pregunta respecto a lo que contabas antes. ¿Cómo era la salud general de la expedición? O sea, vos contaste tu estado bastante precario, pero ¿cómo era el del resto? ¿Era similar? ¿Había de todo? Mirá, la gente estaba muy bien. Yo estaba sorprendido de lo bien que se sentían todos. Todos estaban muy atentos arriba de cómo se sentía el resto, porque nos habían advertido que quienes se daban cuenta de que alguien estaba por tener como una embolia o aire en los pulmones, eran los que estaban alrededor y no la persona misma. Entonces todo el tiempo, de hecho ya lo usábamos como chiste, hacíamos preguntas muy pelotudas justamente para ver qué contestaban las personas, para ver si alguien tenía algún problema, ¿no? Entonces todo el tiempo estábamos jodiendo con hacer preguntas boludas. Pero todos se sentían muy bien y yo la verdad que puedo decir que yo estoy casi seguro que era el que mejor estaba físicamente y era el que peor me sentía. También hay algo también de la regulación de la energía, me parece, ahí cuando uno está en esos lugares. Yo soy una persona que le cuesta la regulación de la energía y en la montaña te exige esa regulación de la energía. Así que bueno, me parece que también eso es un aprendizaje. Después, en otros recorridos que he hecho un poco después, me ha ido un poco mejor. Bueno, sigo con esto. Inca tú, Inca yo, Inca tu madre, para los que no conocen Molotov, me gusta Molotov, me gusta el Molotov de antes, tienen una canción que dice chinga tú, chinga yo, chinga tu madre, así que acá Inca tú, Inca yo, Inca tu madre. Todo esto es lo que encontramos en el Apunado del Chinchillar. La estructura a la izquierda, que es el Uxnu, encontramos restos de camino inca, un camino inca que no es igual a los caminos incas imperiales del centro de Cusco, pero que tiene piedras acomodadas y un pequeño enlajado en la superficie. Después encontramos cerca de los caminos incas y cerca de la montaña también, muros de contención del camino inca. Había lugares en donde había piedras muy grandes o se ve que había un suelo que no estaba del todo firme, hicieron estos muros de contención para evitar los despedres, los derrumbes, etc. Este camino inca estaba dentro del sitio y también lo percibimos antes de llegar al sitio. Después teníamos algunas estructuras incas que nos dábamos cuenta que era inca por la disposición de las rocas y por los ángulos. Si ustedes se fijan acá, la imagen de la derecha abajo, vemos el ángulo de 90 grados y las rocas bien canteadas con la cara plana hacia afuera. Entonces, eso es un indicador bastante claro de que estamos frente a un trabajo de arquitectura incaica. El enlajado que hay en el suelo, en los pisos de estos dos recintos que están uno en diagonal a otro, también indica que estamos frente a la presencia del Inca. La imagen del piso enlajado arriba a la derecha es un baño que nosotros denominamos baño del Inca. Vieron que hay ahí una especie de orificio, ¿sí? Un poco más sobreelevado que el suelo. Bueno, por ese lugar lo que nosotros creíamos era que se hacían las ofrendas, se tiraban el agua o las libaciones y se llenaba este lugar como una especie de tina. Y hasta ese momento no había en Argentina ningún otro tipo de arquitectura parecida a esta. Y fíjense acá esta imagen de la izquierda arriba, que tenemos desde 3/4 de la imagen hacia abajo, rocas bien ordenadas, ¿sí? Con una cara plana, ¿sí? Bien encastradas unas con otras, y después de 3/4 hacia arriba, son rocas más acomodadas, que son reutilizaciones que se hicieron en épocas coloniales, ¿sí? O en épocas históricas, porque esto fue usado también por gente que venía a hacer minería al Apunao, del Chinchillar. El cambio,
¿sí? De cómo se ve esta arquitectura. Mucho más desordenada, las rocas menos seleccionadas, con caras más irregulares. Bueno, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de que algo es inca o no es inca. Bueno, el sitio básicamente, la planta del sitio, planta le llamamos nosotros al dibujo visto como desde arriba del sitio, tenía dos sectores. El sector residencial, ¿sí? Que son posibles estructuras habitacionales, que había 6 estructuras, que tenían pisos enlajados también, y tenían una arquitectura inca bastante clara por el gradiente de las paredes que formaban 90, por el tipo de rocas seleccionadas. Y después tenemos la parte del sector de plataforma, que sería la parte más ritual, en donde tenemos el ushnu, ¿sí? Que es parte de la plataforma, los caminos incas, que estaban a los costados, y el baño ceremonial, que estaba frente al ushnu. Entonces uno podría pensar que estos lugares eran lugares restringidos para algunas personas y no para todos de la comitiva inca cuando se llevaban a sacrificar a los niños a la cima del cerro, ¿sí? Entonces, esto también es parte de la construcción escenográfica que hacían los incas y de esta teatralización de los rituales que se llevaban a cabo, ¿sí? Posiblemente había un patio y ese patio estaba alrededor y en ese patio se ponía la gente capaz que no era tan importante y la ceremonia se oficiaba desde la plataforma y con muchos colores, atavíos con oro, plata, plumas de aves. Lo que se hacía era llamar la atención de aquellos que estaban mirando y que no podían participar tanto de esos lugares que estaban restringidos solo para algunos. Bueno, y para ir terminando, porque se hizo largo, perdón, les dejo algunas reflexiones que se me venían a la cabeza. Primero, la idea del Cerro Meléndez como huaca, como apu regional, ¿sí? Y la importancia de entender que, vuelvo a repetir e insistir con esto, que es una red de lugares, no es un solo lugar, ¿sí? No es que el Cerro Meléndez solo funcionaba solamente como huaca y no había otros lugares que eran huacas. No, las huacas también eran, no sé, por ejemplo, la laguna que pasamos cuando estábamos subiendo, las estructuras que estaban en lugares muy particulares, las zapachetas. Bueno, es todo un recorrido que se hace en el peregrinaje desde el abajo hacia arriba, ¿sí? No es que la huaca solamente tenía que ser una montaña, también puede ser un río la huaca. Entonces, si una huaca es un río, es algo que fluye. Entonces, la huaca también es fluida, ¿sí? Esta idea de río como huaca es interesante porque permite pensar en el fluir de las cosas, ¿sí? Y ese río cuando se congela sigue siendo una huaca, pero es una huaca que muestra otra imagen completamente diferente. Después, arriba en el sitio, la división espacial de las estructuras predefinida por el conocimiento del territorio por parte del Imperio Inca. Cuando nevó, lo primero que se descongeló en la nevada fueron las estructuras residenciales, donde vivía la gente, probablemente porque fueron las primeras a las que le daba el calor del sol, ¿sí? Entonces, no es casualidad que esas estructuras habitacionales, recintos donde dormían las personas que peregrinaban, sean las primeras que se hayan descongelado, ¿sí? Y eso habla de un gran conocimiento del territorio, un gran conocimiento del clima también, un gran conocimiento del entorno. Algo que me parece importante también es ver cómo cambió, ¿sí? Con la llegada del Imperio Inca, la forma de experimentar la altura y los significados que tenían. Seguramente los pueblos del noroeste y los pueblos del periodo tardío anterior al Inca conocían estos lugares, pero el Inca lo que alteró fue la realidad de la percepción, ¿sí? La forma en que se perciben los lugares con la llegada del Inca, con la llegada de la arquitectura inca, con la llegada de sus rituales, lo que hizo fue transformar ese entorno y transformar las lógicas que había en el transitar el espacio, ¿sí? Otra cosa que a mí me había llamado la atención en su momento es esta idea de peregrinaje. En el peregrinaje no necesariamente es importante llegar a un lugar.
hay muchos estudios que corroboran que lo importante del peregrinaje es el tránsito por el territorio y no la llegada a un lugar puntual. Entonces me parece que también está bueno pensar en una concepción diferencial de la cima entre el pasado y el presente. Cuando uno va a caminar a la montaña o cuando uno quiere llegar a un lugar, uno piensa en el hacer cumbre como el objetivo. Acá el objetivo no era hacer cumbre, ¿sí? Y no era lo más importante la cumbre solamente, ¿sí? Sino que lo importante era el trayecto, el tránsito hasta llegar a diferentes lugares. Y esos lugares articulados a través de una lógica de comprensión del entorno, dotaban de significados y de importancia a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esta concepción también diferencial que había en lo que hacemos ahora cuando caminamos, cuando queremos llegar a algún lugar, cuando hacemos un trekking, y en el pasado con el peregrinaje, viendo que lo importante es pasar por los lugares en donde pasaron tus antepasados, en donde pasaron los dioses, en donde pasaron los apus. Bueno, me parece también lindo como de rescatar eso. Y esto que les estoy diciendo tiene que ver con una visión cartesiana del mundo que separa el mundo en esferas, separa la naturaleza de la cultura. Entonces nosotros nos vamos de la ciudad, vamos a caminar a la montaña y pensamos que es algo completamente diferente. Y yo creo que naturaleza y cultura no son tan opuestos. Y para los incas, los lugares no estaban tan opuestos entre naturaleza y cultura. Y los seres humanos estaban intervinculados en una red de significados, en una red de relaciones con los otros seres, como pueden ser los seres naturales y seres que también eran sobrenaturales. Algo que yo, si ahora hiciese una expedición a la montaña, es la mala organización que tuvimos en las tareas en la altura. O sea, cada uno estaba cortado solo haciendo algo, no había una lógica, no había una ayuda por parte de otro. Yo estaba solo en mi cuadrícula excavando, si me pasaba algo me desmayaba ahí, estaba dentro del recinto, nadie me iba a ver. Se organizaron mal las tareas más heavies estaban distribuidas de una manera inequitativa, uno se cansaba mucho, no podía hacer nada, tenía que parar. Entonces, esta mala organización atentó un poco con que el trabajo fuera de la mejor manera posible. Después, la falta de abrigo, ¿sí? El abrigo fue muy insuficiente y creo que fue lo que más marcado me quedó, el frío que tenía. Hay una foto que no la puse porque me dio vergüenza, porque tengo una cara que parece que me voy a morir, que estoy muerto de frío con el perrito agarrado acá y no, estoy muerto de frío. Entonces el abrigo fue muy, muy insuficiente. Después, no existió apto físico. No hicimos un apto físico para subir, lo cual a mí me pareció una locura. O sea, en el momento yo era joven y aventurero intrépido y no dije nada, pero yo ahora pienso en que no hicimos apto físico. Había personas que estaban un poco pasadas de peso, que no estaban en las condiciones físicas óptimas. Bueno, me parece que eso también es algo que yo tomaría la responsabilidad de hacerlo ahora, viéndolo a la distancia. Y por último, creo que lo que más rescato de toda esta experiencia es tener un cuaderno de notas, un cuaderno de campo y poder escribir, poder volcar lo que sentía para ahora, después de, no sé, 15 años o más, recordar esas cosas que había vivido, esa experiencia que había tenido. Bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido mucho. Bueno, así buenísimo. Que espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. La verdad que sí, muy, muy interesante. O sea, se me ocurren 1000 preguntas. Estamos un poco justis con el tiempo. Te voy a hacer una mini pregunta, digamos, ¿se pudo llevar a cabo se pudieron llevar a cabo los objetivos del trabajo de campo, digamos? Entiendo que puede ser que algunos no, pero digamos, la ciencia bajó contenta de la montaña. Y en este sentido, en la excavación, ¿qué tipo de materiales se encontraron? O sea, además del piso enlajado, que seguramente eso lo encontraron en excavación. Se cumplió. Sí, te preguntan acá en el chat si no hubo un líder de la expedición, si hay a quien culpar. Eso lo agregué yo, lo de a quien culpar. Miren, yo les voy a ser muy sincero.
Dejamos de grabar. Muy sincero. Sí hubo un líder de la expedición. Me parece que el líder estaba en algunas situaciones más que en el resto de nosotros. Había alguien que era responsable, pero que no tomó su rol de líder de la manera que yo creo que lo tendría que haber tomado. Y digo esto porque hubo comportamientos que no tendría que haber habido. Por ejemplo, una noche tomamos alcohol y nos agarramos un terrible pedo a 4.800 metros de altura. Sí, Ricardo hace no, claro que no, ¿entendés? Lo peligroso que es eso. Digo, yo eso ahora no lo haría, y menos aún si yo tengo gente a cargo que tiene que estar arriba de la montaña. No digo, bueno, llevamos un vino, tomamos para brindar la última noche, tomamos una copita de vino, está todo bien. Ahora, ponerse en pedo en la montaña con lo peligroso que es, a mí me parecía una locura. Entonces, bueno, también yo era joven, no tenía medio nada, idea de nada, ni miedo de nada, pero podría haber sido realmente una experiencia muy mala. O sea, porque además los que nos iban a buscar después de 7 días. Nosotros teníamos unos walkie-talkies, unas radios satelitales que nunca funcionaron. Nunca funcionaron. O sea, nadie se cercioró de que eso funcionara. Entonces, bueno, el líder de la expedición estaba medio pintado y medio que entró en el holgorio que nosotros propusimos equivocadamente y que tendría que haber frenado de una, claramente. Lo que vos preguntaste, Santi, los objetivos de la excavación del trabajo se cumplieron, creo que en un 50%. Yo creo que pudimos excavar bien 3 días. Primer día, segundo día, tercer día. El tercer día empezó a nevar. El quinto día volvimos a excavar y era imposible meter el cucharín. O sea, no solo era imposible meter el cucharín, yo me acuerdo que teníamos unas barretitas chiquititas de metal y yo metía la barreta y le daba medio así y el suelo no pasaba nada. O sea que se nos hizo muy difícil por las condiciones. Y eso creo que no lo habíamos tenido en cuenta. Y nosotros fuimos en primavera pensando en que no iba a nevar ni nada. Y la nevada que nos agarró fue terrible y la pasamos realmente mal. ¿Y qué encontramos? No encontramos muchas cosas, la verdad. La materialidad que había eran muchas cosas históricas de mineros. Encontramos latas, materas, unos restos de ropa, cosas históricas, loza, cuestiones más históricas. Y después encontramos un par de cerámicas que podían ser de filiación incaica. Pero vos sabés muy bien, Santi, que los incas eran muy, 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 muy pulcros, ¿sí? Entonces, no en todos lados dejaban restos arqueológicos. Yo flasheaba cuando excavaba que iba a encontrar una estatuilla o que iba a encontrar algo parecido a la juar que había con los niños del Luyayaco y no pasó nada de eso. Pero, bueno, fue una experiencia muy, muy linda. O sea, la verdad que estuvo muy, muy bueno. Yo cambiaría algunas cositas si la hiciera de nuevo ahora. Acá me preguntan si el cuaderno de campo fue una escritura a mano o digital. Trabajo con la escritura y quería consultarte, ya que me pareció muy interesante la bitácora. No, fue escritura a mano. En ese momento existían los celulares, pero si yo no podía compartir una presentación acá, imagínense cómo manejaba un celular. O sea, era como el buen salvaje de Rousseau. Yo medio que no podía hacer mucho, no, todo a mano. Y lo que sí nos habían dicho, y que esto está muy bueno, es que no, cada uno llevó su cuadernito y yo había llevado lapiceras para escribir, ¿sí? Y las lapiceras no me funcionaban. Obvio, dice Ricardo, sí, Ricardo, es verdad. Pero porque no había hecho este curso, te das cuenta, ¿no? Y el líder de la expedición, que algo sí hizo bien, fue llevar lápices. Y nos dio lápices a todos y todas mis notas están en lápices. Yo digitalicé algunas, no digitalicé todas, se me perdieron un par de hojas que eran interesantes, que me acuerdo que había anotado, pero no las tenía. Pero sí, fue muy lindo. Y mirá, si a vos te interesa el tema de la escritura,
¿Quién me preguntó de la escritura? A ver, que tengo el nombre. María Ángeles. Hay un libro que es muy lindo, que es sobre relatos de viajes, desde el punto de vista de la antropología, que se llama Ojos Imperiales, de Marie-Louise Prat. Te lo súper recomiendo, porque son relatos de viajes desde un punto de vista más académico, ¿sí? Y de historias de viajes de, por ejemplo, expediciones que se hicieron al Amazonas. Y es un flash porque se hace un análisis antropológico de esos relatos de viaje. Librazo, dice Pablo. Librazo, Pablo. Recontra librazo. Es espectacular. Todo no tiene ningún desperdicio. Hay un capítulo que es la expedición de la Condamine, que se hace acá en Perú, que viene de Francia y que es increíble. Son todas unas historias loquísimas. Y leer ese libro es como, ya que estamos hablando de libros, también recomiendo Conquista de lo Inútil de Herzog. Otro librazo. Buenísimo, que habla un poco de la grabación de Fiscarraldo, eso, de Aguirre Leire de Dios, Santi. De Aguirre Leire de Dios, ¿no? No, de Fiscarraldo. Fiscarraldo, sí. Sí, de Fiscarraldo. También está muy, muy bueno como para que lo vean. Y si se compran el de Conquista de lo Inútil, cómprense Yo Necesito Amor, de Klaus Kinski, que es el actor fetiche de Herzog, que también cuenta un poco de eso. Me fui por las ramas, yo me voy para cualquier lado. Bueno, nuevamente, Ezequiel, muchas gracias. Infinitamente agradecido por tu presencia, por tu tiempo, por tus relatos. Me parece súper interesante como ilustrativo, porque hoy hablamos de muchas cosas arqueológicas, de la montaña, de qué es para que era en el mundo andino, y nada, con vos nos metimos directamente en la montaña, estuvimos ahí sufriendo con vos. Qué bueno que sobreviviste. Y también qué bueno llamado de atención, ¿no? Para muchas cosas que se vienen mencionando en el curso, sobre todo, ¿no? En la clase pasada, y tener esta experiencia creo que es un golpe así de como de crudo de decir, bueno, guarda, ¿no? Así que bueno, yo no tengo mucho más para decir, más que también agradecerles a todos por escucharnos, y nos veremos la semana que viene, ya con temas, profundizando las discusiones y temitas que fuimos sugiriendo hoy respecto al patrimonio. Y bueno, no sé si Ricardo querías decir algo más para cerrar. No, bueno, quedó un poco corto para hacer rondas de preguntas y eso, me imagino que hay mucho. Nada, capaz que a lo mejor, no sé, Ezequiel, si tenés ganas de sumarte un ratito el martes que viene, es un espacio. Les iba a decir que capaz el martes que viene me sumaba un rato. Dale, buenísimo. Y ahí capaz que podemos retomar, porque sí. No, decía que como justo también va a haber una charla que entiendo, no sé, Santi, para dónde irá lo de Guille, pero por ahí gira un poco en torno a los valles calchaquíes, y esto capaz que está bueno y confluye con lo que vos mismo vas a dar, Santi, así que de repente está bueno. Nada, y recontra agradecerte, estuvo buenísima la charla. Ahí por ahí vi en el chat que ponía que una charla muy sincera, porque muchas veces uno cuando cuenta sus experiencias de laburo de campo, de lo que sea, uno va podando cuidadosamente aquellos aspectos que por ahí con el correr del tiempo decís, che, no, esto ni lo digo, ¿viste? Y está bueno porque es la experiencia real que uno, bueno, va haciendo en campo, ¿no? Y los errores que por ahí se cometen, o lo que sea en trabajos científicos como puede ser esto de arqueología, como cuando uno va por primera vez a subir una montaña o esas experiencias, todos hemos metido la pata algunas veces. Tenemos el agravante acá que hay gente que son rescatistas del Cachi, que estuvieron dando, por ejemplo, creo que ahora Tito justo no estaba, pero en la segunda charla es justamente algunos antecedentes ahí de rescates en el Cachi. Ahí va. Una montaña brava, ¿viste? Que tiene algunas, lamentablemente, como algunos antecedentes ahí como medio bravos. Pero nada, buenísimo van los lugares, una zona que me encanta. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Me voy a sumar la semana que viene, seguramente un rato esté. Seguramente porque quiero escuchar ahí también la otra charla. Y bueno, ahí también a disposición de la gente, si necesitan algo. Ahí Santi tiene mi contacto, como se llama, todo bien. Y está buenísimo estos espacios. Te veo ahí, Ricardo, con la remera de CONICET. Aguante CONICET. Y bueno, me parece que estos espacios son re importantes, porque son espacios amorosos, pero son espacios que también son profundos y que son trabajados y serios
y que digo, se puede hablar de cosas serias y se puede hablar desde cosas más académicas también descontracturadamente. Y eso es muy importante para nada, a ver si me escuchan mis colegas también un poco. Así que bueno, les agradezco también por escucharme con atención y con respeto. Bueno, entonces sin más, nos despedimos. Hasta la próxima. Ricardo, ¿alguna otra cosita que quieras? No, bueno, vamos a parar la grabación, así no se estira de más. Bueno. Y